Muchachos, una pregunta. ¿Ustedes qué saben del Tratado de Libre Comercio? Uy, profe, la verdad no sé, ¿tú sabes? ¿De pronto? Miremos el video y sepamos qué son los tratados de libre comercio y sus efectos. Durante el último siglo, los tratados de libre comercio han sido parte importante para las naciones para su desarrollo económico y social. Sin embargo, no solo eso, también han sido parte fundamental para su desarrollo político y relación entre demás. Es por esto que Colombia, desde hace más de 10, 15 años, se ha incursionado en la estrategia de la implementación de diferentes tratados de libre comercio, entre ellos el de Estados Unidos, el cual le permitió evocar un desarrollo económico y social y además de ello político con la relación entre otros países y asimismo el desarrollo económico de diversos sectores en la economía nacional. Es por eso que este video trataremos sobre sus efectos y veremos más adelante qué provocó. Ahora, para poder continuar con el video, primero debemos entender exactamente qué son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son aquellos acuerdos regionales o bilaterales en los que los estados pactan la eliminación de aranceles para el intercambio de bienes. Ahora bien, pasando con el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, es importante saber que el acuerdo del TLC entre estos dos hubo antes una evaluación previa para evaluar los riesgos y beneficios que tendría la implementación de este. En esta evaluación previa, lo que se planteó en el acuerdo fue una proyección de que alrededor de más de 2.300 millones de pesos serían invertidos o llegarían al país dada la eliminación de aranceles integrada por el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, desde un inicio se vio que serían varios sectores o, de hecho, solamente unos cuantos sectores los que más beneficiados se verían a lo largo del proyecto. Así pues, vamos a ver qué sectores se proyectaban para ver cuáles serían los más afectados e incluso qué efectos tendría quizá en los sectores menos recomendados o de menos visión para este Tratado de Libre Comercio. Frente a los tratados hay que tener en consideración que al menos el 80% de las pretensiones del Estado colombiano no fueron tenidas en cuenta dentro de los documentos. Sin embargo, al menos el 40% de las pretensiones estadounidenses sí fueron apoyadas. Esto debido principalmente a que Colombia debe implementar reformas económicas, estructurales, enfocadas en mejorar la sostenibilidad fiscal y simplificar los trámites administrativos para los inversionistas. Ahora, Estados Unidos no fue el único que tuvo en cuenta el sistema jurídico que se regía en ese momento, digamos, en Colombia. Colombia, por parte, también el Banco de la República también desarrolló un análisis a los resultados obtenidos en otros países de la región, como México y Chile, después de la implementación de su propio tratado comercial con Estados Unidos. Lo anterior le brindó al país una serie de lecciones basadas en la experiencia con el fin de incorporar sus puntos positivos y corregir los negativos en este nuevo tratado. Finalmente, los análisis de impacto económico previos a la implementación oficial del TLC le ofrecieron al Estado un panorama mixto. En primer lugar, se proyectaba un aumento significativo en el comercio total de Colombia, con un incremento estimado de 3 puntos porcentuales del PIB, principalmente gracias al impulso en exportaciones y la confianza renovada de los inversores. Lo anterior permite evidenciar una de las ventajas y efectos positivos que traería el TLC con el tiempo: una imagen nueva y positiva de la nación sobre la fiabilidad y confianza de inversión frente a no solo Estados Unidos, sino un panorama internacional que con el tiempo vería a la nación con ojos de confianza inversionista gracias al centro hegemónico mundial. Sin embargo, sin darnos cuenta, estaríamos de una vez adentrándonos a la dependencia con Estados Unidos frente a diversos sectores productivos nacionales. Un ejemplo de ello fue para el sector industrial, ya que, como bien dice el Tratado de Libre Comercio, alrededor del 99% de los productos de este sector quedaría eliminado de aranceles de forma inmediata y por consiguiente Estados Unidos tendría vía libre para hacer intercambio de bienes sin ningún problema. Sin embargo, adicional a todo ello, también se mostró que quien más beneficiado se vería sería Estados Unidos, dado que con la eliminación de aranceles tendría más posibilidad de exportar hacia Colombia que Colombia de exportar hacia Estados Unidos. Uno de los sectores más afectados o que quizá proyectaba más desventajas para este Tratado de Libre Comercio era el sector agrícola. Esto debido a tres factores importantes. El primero de ellos, el desequilibrio significativo entre los apoyos financieros de cada nación, dado que en Colombia, en comparación con Estados Unidos, hay un poco apoyo financiero a este sector. Esto, digamos que corrigió y contuvo el segundo efecto, que fue la competencia por bajos costos.
Es decir, además de que había poco apoyo financiero por parte de Colombia, los productos agrícolas que llegaban de Estados Unidos, debido a su apoyo financiero en ese país, generaban un bajo costo acá y era mucho más fácil adquirir estos productos importados que exportados. Adicionalmente, el valor agregado fue un punto importante, dado que los productos agrícolas colombianos no tenían un valor agregado para la competencia con los productos de Estados Unidos. Sin embargo, el sector agrícola no fue el único que proyectaba negativismo, y adicional a ello, algo sorprendente es que el auge minero energético también representaba una problemática para el Tratado de Libre Comercio. La pregunta es ¿por qué? Porque en este auge, lo mismo, teniendo en cuenta el valor agregado, el producto colombiano solamente era derivado de materias primas, es decir, no había una refinación propia de hidrocarburos que permitiera un valor agregado y una competencia en el mercado del sector minero energético. Entonces, para concluir, las ventajas y desventajas del Tratado de Libre Comercio que se proyectaban previo a su firma afectaban principalmente a sectores no mineroenergéticos como lo era el sector agropecuario, pero adicional a ello, y diferente de lo que mucha gente considera, asimismo el sector minero energético también presentaba desventajas y fallas para su implementación, que incluso podrían opacar la gran mayoría de ventajas que presentaba. Entonces, nos surgen las siguientes dos incógnitas. Primero, ¿fueron estos los efectos reales de la implementación del acuerdo con Estados Unidos? Y, ¿las proyecciones realmente mostraron con veracidad los sectores productivos colombianos más y menos beneficiados por el tratado? Esto mostraría, en términos de impacto proyectado, un aumento en el comercio total de bienes industriales y mineros con Estados Unidos, en más de $800 millones para el año 2010. Sin necesidad de mirar los efectos reales después de la firma del tratado, ya desde antes se veía una clara dirección de lo que sería la inversión estadounidense en el mercado colombiano, dejando de lado un par de sectores y enfocándose principalmente en el industrial y minero. Entre estos otros sectores que quizá quedarían al lado se encuentra el agropecuario. Si bien el comercio agropecuario entre Colombia y Estados Unidos presenta una dinámica compleja, se caracterizaba principalmente por un acceso limitado de Colombia a ciertos mercados estadounidenses, especialmente en productos donde Estados Unidos tenía déficits significativos. De acuerdo con el Banco de la República, se esperaba que las exportaciones agropecuarias de Colombia a Estados Unidos aumentaran, aunque de forma moderada durante los primeros años de implementación del TLC. Según los datos obtenidos por el Banco de la República, se estima que las exportaciones agropecuarias crecían en un 24,6%, alcanzando un incremento de aproximadamente $191 millones durante el periodo 2007-2010. Pero entonces, ¿por qué sería tan compleja la dinámica de este sector? Pues principalmente porque existía una diversa cantidad de productos que generarían un impacto dentro de este TLC. Pero no todo se veía con negativismo. La participación y entrada al mercado por parte de empresas estadounidenses u otra forma de IED permitirían un mejor desarrollo económico. Dicho desarrollo económico se produciría como en línea de dominio, dado que con la inversión y atracción de nuevas empresas en distintos sectores implicaría consigo un aumento en la demanda de trabajo por parte de la firma, y ello supliría entonces la oferta excesiva en diversos sectores. Adicionalmente, ISAS añade que, frente a la inversión por parte de las empresas estadounidenses, no solo genera un efecto social sobre los trabajadores, sino adicional sobre el desarrollo tecnológico de la empresa y su maquinaria. En contraste con lo anterior, el Tratado de Libre Comercio también presentaba incertidumbres previo a su implementación, dada la dirección de enfoque que tomaban las negociaciones y que, como se mencionó anteriormente, no conseguían por completo cubrir la generalidad de sectores productivos, sino por el contrario solamente unos pocos. Cabe recordar que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se oficializó en 2012 y por consiguiente la evaluación de efectos y resultados se hace posteriormente a dicha fecha. Para 2018 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó los primeros resultados después de la implementación del TLC. El informe detalla que, mientras que un beneficio y efectos positivos de la medida fue la entrada no solo de productos norteamericanos al mercado nacional, sino adicional a ello, le permitió a diferentes sectores de la economía entrar a competir con otros mercados por los más de 320 millones de consumidores del mercado estadounidense. Adicionalmente, el reporte muestra el efecto sobre el sector no minero energético del país. Si las proyecciones no eran tan positivas, según los datos recolectados, el crecimiento anual promedio de las exportaciones del sector equivale a un 10% desde 2012 y para cierre del 2018 un crecimiento del 23,2%. Otro sector productivo por saltar los primeros 10 años fue el turismo hotelero. La inversión extranjera se vio altamente reflejada en ese sector mediante la apertura de estas instituciones hoteleras de propiedad estadounidense. Sumado a esto, entre 2012 y 2017 hubo un incremento del 10% frente al 2012 en la llegada de los estadounidenses al país, lo cual implica no solo una expansión y mejora en el servicio de turismo,
sino también un desarrollo y apertura al mercado aeronáutico estadounidense. Sin embargo, el sector del cual más se esperaba, el sector minero energético, para 2019 empezó un proceso de estancamiento, dado el fin del auge del mismo. Entre 2012 y 2019, las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos se redujeron más del 50%, pasando de 23.000 millones de dólares a 11.000 millones. Lo anterior debido a que el ya mencionado fin del auge minero energético y unos altos costos laborales de transporte y energéticos que impidieron la competitividad exportadora, además de una infraestructura logística insuficiente que limitó la escalabilidad de productos. Algunos autores se lo atribuyen a la dependencia que tiene el país a los productos derivados de hidrocarburos, cuyo precio internacional impactó desde 2012 hasta 2019, incluso hasta la actualidad, directamente las exportaciones, además de una falta de desinversión en las mismas, ya que los bienes no tradicionales, pese a su crecimiento, no tuvieron un desempeño lo suficientemente superior o extraordinario para cubrir la caída del sector de principal interés. Ahora bien, en contraste con lo pronosticado, según el reporte de 2022 del Ministerio, el sector agropecuario y de alimentos se ha consolidado como uno de los más grandes beneficiados del TLC, registrando un crecimiento promedio anual en sus exportaciones del 4.3%. No obstante, este no fue el único sector que demostró un crecimiento inesperado, ya que el sector de servicios demostró un notable crecimiento histórico en las exportaciones posteriores a la firma del documento, consolidándose como un componente clave en la economía del país, según el Banco de la República y el Ministerio de Comercio. En conclusión, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, desde su propuesta inicial hasta su implementación, genera incertidumbre sobre su regulación y los efectos que podría traer consigo. Aunque el tratado tuvo como objetivo principal fortalecer el sector industrial y de hidrocarburos, también afectó o benefició otros sectores de la economía nacional, como lo fueron el agricultor o el agropecuario. Sin embargo, la falta de desarrollo industrial y tecnológico del país dificultó asegurar una proyección completamente positiva. Asimismo, se evidenció un impacto negativo en sectores no energéticos, como los anteriormente mencionados, a pesar de la visión optimista del gobierno. Finalmente, tras su implementación, se logró matizar algunas críticas históricas al demostrar frutos en sectores menos esperados, aunque ciertos efectos adversos persistentes. En conclusión, nuevamente, el TLC permitió un desarrollo económico y social que abrió las puertas a productos norteamericanos y fortaleció la inversión extranjera, aunque no estuvo exento de efectos negativos que limitaron su balance positivo para el comercio colombiano. Bueno chicos, ¿entendieron el tema? Juan David.